Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro. Este es el episodio número 103 y estamos muy contentos de seguir como abriendo como estos canales para conversar sobre educación, sobre proyectos experimentales en diferentes ámbitos interdisciplinarios, ¿cierto? Que tienen que ver con el mundo del aprendizaje, sobre todo más que de la escuela y del lugar que conocemos como universidad. Lo que estamos acá es soñando como un experimento descentralizado de educación global, buscando tejer redes de personas de diferentes contextos, saberes, regiones para ofrecer posibilidades educativas para la población, pues desde 18 años en adelante, ¿cierto? Buscando también que haya intercambio intergeneracional, que veo que es algo que no pasa mucho en las universidades, ni en los colegios, ni en Mm, los espacios de aprendizaje. Entonces, estamos acá como en totalmente. este espacio y hoy tenemos una invitada muy especial, a Fabiola Uribe, que ella es arquitecta y ha trabajado temas en la enseñanza de la arquitectura, con niños, tiene un proyecto que se llama Lunárquicos y bueno, estamos muy contentos de seguir en esta reflexión sobre la arquitectura porque es algo muy importante en el aprendizaje y en la educación. Hemos tenido ya dos programas que coquetean un poco con el tema arquitectónico, que es el proyecto Arquitectura Expandida con Ana, que es una arquitecta que estuvo en un programa, y también con Fernando Espina, un amigo arquitecto e historiador, con el cual también hemos conversado un poco alrededor de historia, arquitectura y educación. Y bueno, pues Fabiola, bienvenida a conversar un rato acá al programa. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días. No sé si mi cámara está bien porque yo me veo congelada en la cámara. Entonces, pero no sé ¿Cómo si está la cámara? estás, bueno, yo a mí misma me veo congelada. No sé si Yo tú, también, tú yo me no te ves estoy bien. viendo. Listo. Bueno, bienvenida entonces, Fabiola. Bueno, Andrés, pues un gusto estar acá. Me parece interesante que estés haciendo estos videos con el tema de la educación y creo que es una pregunta urgente y necesaria para estos tiempos, así que me parece bien interesante. Bueno, ahí por lo que tú me mandaste de tu perfil y esto, me gustaría que tú te presentaras, ¿cierto? Y contaras un poco cómo fue que te enamoraste tú de la arquitectura y cómo empezaste tú a sentir ese llamado a lo que estás haciendo ahorita, cuáles fueron como Llamado de la los llam- arquitectura. sí, y cómo fueron también como en tu infancia los procesos de aprendizaje para un poco mirar los ambientes de aprendizaje en los que hemos participado. Es como la primera pregunta que a todos los invitados le estamos haciendo porque pues somos muy conscientes de que pues, aprendemos en muchos lugares y entonces de pronto cómo fue cierto, cómo fue tus aprendizajes iniciales, me parece importante que nos puedas descubrir y de pronto también mostrarnos también cómo llegaste a la arquitectura. Pues, ¿cómo llegué a la arquitectura? A la arquitectura llegué de manera inconsciente y responsable realmente, porque mis expectativas eran estudiar, bueno, tenía una idea muy, muy aspiracional que yo quería estudiar ingeniería espacial y quería ir a la NASA. Esa era mi idea. Creo que por eso ahora que pienso esto se llamaba Lunárquicos. Entonces, quería hacer esto. Me presenté a unas universidades para ver el programa. No tenía, o sea, esta aspiración era porque me encantaba Cosmos, porque me encantaba la física, me encantaban estas cosas, pero curiosamente cuando entré a ver el programa curricular que tenían cada una de las facultades, me encontré que estaba bien, había mucha matemática, mucha física que me gustaban, pero vi que era un exceso y me parecía un poco preocupante que no habían humanidades, no había arte, no había dibujo, no había estas cosas. Y yo no tenía muy claro que quería estudiar, estaba bastante joven, entré a la universidad bastante joven, entonces no tenía muy claro qué quería. Entonces, bueno, la cosa es que al final dije, bueno, creo que me puedo hacer esta carrera, pero una amiga mía del colegio entró a estudiar arquitectura. Y el día que yo salí de la entrevista nos encontramos y me mostró el pensum y el programa. Y yo dije, esto es, pues también tenía matemáticas, tenía física, pero vi las otras cosas y dije, esto es una maravilla, esto es lo que yo quiero. Y me presenté y entré a estudiar y creo que yo siempre digo que esta es una carrera que no me decepcionó en general para nada, digamos, pues la carrera en sí misma es una carrera que desde que entré me fascinó la carrera, me fascinó el enfoque, me fascinó la flexibilidad, los múltiples enfoques que tiene.
Yo estudié en la Universidad Piloto, entonces en la Piloto la formación es muy, en ese momento sobre todo tenía un enfoque muy urbano, éramos excesivamente urbanos, tal vez demasiado, pero éramos muy urbanistas y había una mirada de ciudad y de entender la ciudad como fenómeno físico, espacial y sociológico. Entonces, esto creo que me marcó a mí bastante. También me marcó bastante que tuve un profesor que se llamaba Walter López, que era un profesor muy bueno, todavía está vivo, y era un profesor que nos enseñó a trabajar en diseño participativo, porque la universidad hacía mucho este trabajo de temas participativos. Entonces, me marcó mucho en este asunto de ver que la arquitectura debería acercarse a la gente, debería ser un conocimiento, digamos, que podía afectar y atravesar la vida cotidiana de las personas realmente, no solo desde este escenario, digamos, purista de a veces que tenemos dentro de las facultades del taller, el proyecto ideal, ¿no? Entonces, así, pues así estuve, así ingresé y creo que es una carrera que si me tocara volverla a hacer, aunque si no me tocara aprender programas, la volvería a hacer de lo que me ha gustado, de lo que me gustó, la verdad, la haría con gusto otra vez. Con sufrimiento, pero con gusto. Sí, hay algo como muy importante que yo por ahí, como por el 2009, 2010, empecé como a ver que en los ámbitos educativos estaba como introduciendo mucho las perspectivas del diseño y era como algo refrescante porque muchas veces en educación y en ciencias sociales y en las humanidades y en la filosofía, pues es más como las elucubraciones, pero no hay como esas cualidades del diseñar que están en el gesto arquitectónico y en el diseño, me parecían muy interesantes y se hablaba mucho en ese tiempo de la educación expandida, un poco mirando lo que estaban haciendo algunos colectivos en España también como y después de que Sí, hubo como esos movimientos urbanos que empezaron a tomarse escenarios y todo el movimiento Ocupa en el mundo empezó como a tener como una participación más fuerte de reconstrucción de esos espacios y eso empezó como a hacerme ya en mí. Y yo era profe en ese tiempo de arte de la Universidad Pedagógica y estuvimos haciendo sí. muchos Aquí en proyectos. Bogotá. Sí, acá en Bogotá y estuvimos mucho Ah, enfocados en proyectos como en arte urbano y era muy ajá, chévere y ahí salieron tesis como Calle Candelarte, que fue un proyecto que hicimos sí. en Centro Histórico, hubo otros Ah, proyectos ok. de dispositivos como que me jalonó mucho como para empezar a meter el tema de eso de los dispositivos críticos en Sí, sí. educación y a jalonar como experimentos un poco más como hicimos como con guacales también unos micromuseos para que los estudiantes Ah, qué bien, qué llevaran chévere. también llevé mucho a los estudiantes a proyectos también urbanos en Medellín como Moravia para mirar como formas en espacios urbanos, ¿cierto? Hubo como Claro. mucho, como un interés mucho por lo urbano, no Y el sé, caso de en ese Moravia tiempo. estaba entonces más o menos en esa época estaba como en furor, ¿no? Sí, estaba en furor y habían muchas curadurías para hacer proyectos en el barrio donde pasaron muchos artistas. Entonces, como que hubo un tiempo muy enamorado de esos proyectos urbanos, todavía me siguen gustando, pero ya no es algo que esté ahorita trabajando como en otros frentes, pero pues te cuento pues porque Sí. por ahí hubo mucho ese interés de trabajar mucho. También hicimos unas cosas con bicicletas y una de las clases se llamó Bici Ocupas y era como haciendo como performance ahí cerca de los lugares de la pedagógica, como experiencias que a los estudiantes nunca se les Ah, olvidan que porque sacaba uno el estudiante del aula, del generaba escenario otros modos de común. Sí, desplazamiento. sí, sí. Pero Mm, qué bueno. Yo creo que, ¿sabes? Yo pienso que este tema de vincular en arquitectura, ¿no? En arquitectura como de vincular, yo nuevamente me veo aquí congelada, yo también. Creo que es un que con una problema de mi, expresión creo que es atónita. un problema de mi cámara o algo así. No sé qué pasa. No sé, tal vez, no sé si mi señal también, porque no te digo, tengo una señal malita. Pues, o sea, se supone que no era mala, se supone que es buena, pero me he dado cuenta que es bastante mala. ¿Quieres que paro el video y sigo? O sea, paro la cámara y sigo. Voy a pausar un momentico acá y ya. Entonces, que estábamos, ya estábamos en este recordar de, ¿sabes? De esa interacción de la universidad con lo público, con el espacio público, con la sociedad, con lo... Yo creo que, por eso digo, por ejemplo, que eso fue uno de los grandes aprendizajes que tuve en la piloto en ese momento, porque la piloto estaba muy volcada a los fenómenos urbanos reales. O sea, yo recuerdo que nosotros, no sé, en la Javeriana, en los Andes, en los Nacional, todo el mundo estaba con sus proyectos de el objeto arquitectónico y tal.
y a nosotros era que nos mandaban a los barrios muy directamente, era trabajar con las comunidades, eran hacer levantamientos urbanos. Entonces, en estos levantamientos urbanos donde tú tenías que mirar alturas, usos, tipos de suelos, ubicaciones, entonces en eso te obliga mucho a interactuar con la gente. Y esa interacción a mí me encantaba, la verdad, me encantaba mucho ver cómo las personas se vinculaban y siempre me encantó también ver ese gusto de las personas por, digamos, ese orgullo que tenían las personas por los lugares que vivían, las calles que habitaban. Y ahí vi que, pero te estoy hablando de que estos son los 90. Entonces, había una, como, ¿sabes? Como este sentimiento, pero las academias no estaban dando. Yo veo que ya después en el 2000, digamos, porque vino de fuera, curiosamente, venía de ese momento que aparentemente es un momento de afuera, pero que en Colombia siempre estuvo, o sea, en Colombia siempre estuvo en los sectores populares, a partir de, obviamente, por la ausencia del Estado, esta necesidad de autogestionarse y de autorreconocerse y de reconocer sus territorios, que no se hablaba en ese punto, ahora la palabra territorio es nueva, digamos, ¿no? Pero en ese momento no se decía territorio, pero a la hora era lo mismo, ¿no? Este sentido de la apropiación y de cómo las personas iban entendiendo sus lugares, iban, digamos, pero todavía las profesiones estaban un poco alejadas, digamos, estaban trabajando casi que solventando necesidades, pienso yo, no, necesidades, ¿no? Íbamos a resolver, entre comillas, problemas, pero luego, cuando tú hablas de esta intervención, es cuando luego empieza a ver como en el 2000 esta idea de que no solo es solucionar problemas, sino que hay también una expresión, digamos, de, entre comillas, hay una belleza, ¿sabes? Hay también una belleza que se puede sacar de todo eso, que creo que es lo que fue a pasar como una década después de, vamos a encontrar aquí también, acá es posible hacer arte, no solo ir a resolver problemas, ¿no? Y eso es una cosa que es bien interesante, digo, como en los cambios que se dieron. Sí, yo conocí un poco lo de Lunárquicos, fue en una exposición, en una bienal que hubo en la Universidad Nacional, unas exposiciones, Ah, creo que sí, fue ahí sí, que los conocí, y bueno, maravilloso que pudiéramos hablar un poco de eso de de Lunárquicos, cómo lunárquicos. surgió, de prácticas experimentales con niños, ¿cierto? De arquitectura. Me parece que es un tema súper súper especial. Yo tuve la oportunidad también de estar trabajando un poco en primera infancia y con niños y siento Sí, que es como muy potente pues lo que ustedes están haciendo y es algo novedoso y algo curioso que uno piensa que aún todavía no esté tan Dani, reglamentado como tú esa estuviste enseñanza de la con arquitectura en nidos las escuelas. y tú estuviste trabajando con nidos. No, yo trabajé en el Ministerio de Educación con la Subdirección de Primera Infancia y estuvimos un Mm. poco pensándonos de las bases curriculares y la parte de los Ah, ambientes. Y bueno, y como profesor de arte sí estuve como mucho trabajando, metiendo mucho los temas, no tanto de arquitectura, que sí me hubiera gustado, pero no tenía como el conocimiento. sí, Por algunas maneras a veces leía algunas cosas de algunas producciones. Me gustó mucho la inspiración de Francesco Tonucci para pensarme ciertas cosas, pero sí, sí. pero sobre todo lo que empecé a ver fue como esa, bueno, y leyendo un poco también de cosas del arte contemporáneo y las instalaciones y cosas que se podían empezar a meter como en esos escenarios. Entonces me gustaría que Claro, habláramos un poquito de por qué ves, cómo arranca Lunárquicos y también por qué ese vacío también en las escuelas de la arquitectura, por qué no todavía está eso dentro de los currículos, claro. qué reflexión de Sí, pronto eso ha tienes ahí. sido, ¿sabes? Ha sido como una búsqueda bastante, bastante fuerte. Te voy a hacer acá que está, todo está muy oscuro. Eh, pues mira, Lunárquicos fue como, digamos, Lunárquicos yo creo que era como, bueno, yo siempre he pensado que los trabajos son como puentes, no son como fines, sino son como puentes que te llevan en la vida a algo que te está, digamos, que está ahí, ¿no? Que estás buscando en medio de todo. Y yo venía de trabajar, yo había trabajado mi escenario, digamos, laboral, siempre había sido, yo salí a trabajar, pues, como se salían a mediados de los 90 pensando que, pues, que me iba a meter una de oficina, a diseñar, que tenía que ser una arquitecta de la oficina, digamos, ¿no? De la oficina del diseño, de hacer viviendas, hacer proyectos. Y así trabajé bastante tiempo en eso, pero de alguna manera empecé a encontrar como una especie de vacío existencial en ese tipo de trabajos, porque es un trabajo que, si bien era interesante, también, bueno, yo estaba como en un momento cuando tú estás aprendiendo, estás formándote como arquitecto y aprendiendo en oficinas con gente muy buena y todo esto, y yo dije, bueno, esto está bien. Pero también siempre también tenía como esa carencia, siempre tenía como, sentía esa carencia justamente de eso que me había enseñado en la universidad,
de acercar a la ciudad, de que la gente, pues estas oficinas sean como muy asépticas, perfecticas, como los trabajos del diseño y todos, juiciositos, calladitos, vestidos de negros en las oficinas. Entonces, pero a mí me inquietaba además también no solo, digamos, por esa inquietud que me dio la universidad, sino también por el perfil de mi familia. Mi familia siempre ha estado muy, pues mis hermanas son periodistas y siempre, pues como que en la casa siempre estuvimos muy metidas en la realidad del mundo, digamos. Entonces, a medida que iba trabajando, medio coincidencialmente entré a trabajar a Obras con Saldo Pedagógico, que era un proyecto de la alcaldía que trabajaba con diseño participativo. Yo había tenido experiencias de trabajo participativo, pero como con comunidades, pero no nada de arquitectura, sino como unas cuestiones que hacía con mi hermana. Y luego, cuando entré a Obras con Saldo Pedagógico, encontré una cosa muy maravillosa de poder entrar con diseño en comunidades resolviendo problemas, y esto fue como para mí el paraíso, ¿no? Entonces dije, no, pues qué era esto, esto está buenísimo, pero nuevamente, cuando se terminaba, no, se terminó el contrato, me salió una opción de trabajar, era muy curioso porque me salió una opción de trabajar en una oficina muy buena de arquitectura, un arquitecto muy, muy renombrado en su momento. Entonces, y curiosamente, casualmente llegó una amiga y una amiga me comentó, hay una persona que están buscando en la corporación, en lo que era la Secretaría de Patrimonio, y están buscando un arquitecto para trabajar. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a los dos. Fui por la mañana a hablar con el de la arquitectura, que pues era muy bueno, no sé qué, y que ya, que la hojadilla, que perfecto, y que di buen sueldo y todo. Y cuando fui por la tarde, fui al otro lado, pagaban re mal. Era una cosa así muy mala, entonces era Alberto Escobar, que es ahora el director de Patrimonio. Y entonces Alberto estaba entonces muy joven y digamos, me puso como en un escenario que me dijo, mira, vamos a trabajar con chicos, con jóvenes, no eran tan jóvenes, eran personas que venían del proceso del cartucho, del cartucho, y vamos a trabajar con gente que está en esa onda y vamos a enseñarlos y acercarlos al patrimonio. Te mides, no hay plata casi, esto va a ser con las uñas, súper difícil. Y yo dije, pues de una. Y me fui y ahí también, y ahí empecé a conectarme como nuevamente con lo que quería, y también yo venía a haber sido docente, porque yo desde muy joven, irresponsablemente arranqué siendo docente muy joven, como a los 2 o 3 años de que me había graduado. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo dije, esto es lo que me gusta, y de ahí lo que he ido descubriendo es que lo que descubrí, finalmente ya lo descubrí, es que realmente lo que me gustaba es esta conexión entre arquitectura, educación, digamos, como el ejercicio entre unir la arquitectura con la educación. Eso me di cuenta que eso era como los trabajos que siempre me han hecho más felices eran los que eso tenían. Entonces, y así pues luego entré a trabajar me fui a trabajar a la Escuela Taller de Bogotá, la Fundación Escuela Taller de Bogotá, donde también trabajamos con jóvenes en patrimonio. Y ahí cuando terminó ese trabajo yo dije, hombre, sería buenísimo trabajar esto que hemos trabajado ahí, pero con chicos, con niños. Había tenido experiencias, sí, trabajando con niños, pero más como en recorridos patrimoniales, en temas de ese tipo. Y así entonces empezamos a hacer, dijimos, con una amiga no, en ese momento nos fuimos a la Universidad Nacional, una artista que llamaba Sandra Bustos, y nos fuimos a la Universidad Nacional y en el Museo de Arquitectura nos abrió la puerta y el Museo de Arquitectura para desarrollar un ejercicio piloto de arquitectura. Entonces dijimos, listo, pues hagámosle, montamos la clase, montamos un curso que salió bastante bien, pues para que no teníamos ni idea de trabajar con, pues yo había hecho recorrido eso, pero nunca había trabajado con niños directamente, así que esto era un experimento y funcionó, y el director le interesó a Ricardo Daza en ese momento, le interesó y dijo, bueno, sigamos haciendo alrededor de las exposiciones, sigamos haciendo talleres, o sea, cada vez que hay una exposición, montemos un taller para niños, y era una cosa muy bonita porque era esto que solo se habla entre arquitectos, que solo se habla en unos escenarios, era empezar a buscar cómo explicarle a los niños estos temas y cómo conectar a los niños con la arquitectura y cómo sensibilizarlos. Era el tema que diera la exposición, no se podía ser un arquitecto, podía ser un tema específico de arquitectura o algo así. Y ahí arrancamos y a medida que fue pasando el tiempo, esto fue una cosa como que fue creciendo mucho, pero también trabajábamos de una manera muy intuitiva, digamos. Yo con mi experiencia docente, yo docente, siempre he intercambiado el trabajo con la docencia, digamos, alternado más bien, el trabajo con la docencia y entonces con la docencia universitaria. Entonces,
Entonces, cuando estábamos en este proceso, lo que veíamos es que realmente sí era necesario vincular a las personas, conectar, por ejemplo, al museo, a otros públicos, a otros escenarios, bajarlo de su nivel digamos, de purismo, de solo los arquitectos, acá solo te echamos el discurso para que nomás nosotros lo entendamos, ¿no? Sino empezar a buscar que todo esto, que los niños en particular se conectaran. Y la recepción fue bastante buena y digamos ahí arrancamos Lunárquicos. Inicialmente el trabajo se hacía con estudiantes de arquitectura de la Nacional y luego, pues luego, digamos, el proyecto ya como que se asentó y así arrancó. Y nos llamamos al principio, no nos llamábamos Lunar, que nosotros al principio nos llamamos, no tuvimos muchos nombres porque estábamos como, entonces nos llamamos Arquitectura más Niños y luego descubrimos que había un proyecto que se llama igual. Luego lo llamamos Archisum, entonces no, los italianos estos que también se llamaban Archisum, no, ya no los llamemos así. Y luego quedó Lunárquicos, que fue el nombre con el que ya trabajamos. Y el ejercicio y el taller se denominó práctica experimental porque justamente lo que veíamos en el tiempo no era necesariamente un proceso, digamos, pedagógico formal, sino eran estos procesos que se dan, digamos, un poco desde lo paralelo, digamos, no es de la formalidad del curso de colegio, sino eran ejercicios de experimentación en arquitectura. Gran parte de esa experimentación era resultado de todas las inquietudes y todas las falencias y todas las frustraciones que habíamos tenido como alumnos de arquitectura. Entonces, no hagamos lo que nunca nos dijeron, sí, no, hagamos eso. Entonces, lo que no nos dijeron, hagamos eso. Y luego, pues ya, digamos, fuimos constituyendo, digamos, un corpus de experiencia y un poco de conocimiento y también de contactarnos con otras personas en el mundo que estaban haciendo eso y esto creo que fue también lo que más nos abrió la cabeza. Ahí fue cuando se hizo el primer encuentro de enseñanza de arquitectura para niños en Colombia y llegó un invitado especial, Jorge Radeo, que venía de España y que también un poco nos mostró un poco cómo eran esos nuevos enfoques. Nosotros éramos muy arquitectos y entonces empezamos a darle unos visos mucho más artísticos y ahí nos perdimos. Y han, Ya, pues, ten- ya y han tenido echando muchos, yo por ahí vi un video tuyo donde me estabas mostrando como muchos proyectos, han tenido muchas experiencias también de trabajo con niños de... ¿Eso cuándo fue que surge Lunárquicos? ¿En el 2000 qué? cuando nos llamábamos entonces Arquitectura más Niños era en el 2012, a final de 2011, en 2012 cuando hacemos el primer curso. Luego seguimos, o sea, nos armamos como, digamos, como alunárquicos, diría yo, así sea, sin ese nombre, desde el 2012 formalmente estábamos. Después lo que hicimos fue que tomamos un giro más o menos después de que estuvimos trabajando mucho tiempo ahí, con la Nacional también empezamos a buscar como la idea de abrirnos y ya también era muy bonito porque muchos estudiantes de arquitectura habían pasado tiempo ahí y lo más bonito que a mí me pareció es que muchos de los que trabajaron en el museo, en el tema de arquitectura, luego ahora están en otras cosas, pero siguieron trabajando el tema de niños. Entonces eso es bien interesante porque una chica, Eliana Núñez, ella se fue a vivir a Porto, pero trabaja ahora en la Casa de Arquitectura de Porto también en tema educativo. Otra chica se fue a hacer su doctorado también sobre el tema de niños. O sea, siempre ha habido como este camino y un estudiante que era muy chiquito cuando llegó Sebastián Fonseca, que luego fue creciendo, digamos, y ya también, pero es una persona que siempre estaba también muy metido con el tema de los niños y ahora está en temas un poco más de política y ahora, por ejemplo, el tema de los niños lo están metiendo en su programa educativo. Entonces uno dice, bueno, esto sirve. Sí, ha crecido el lugar que los niños tienen en la sociedad, incluso con el programa de Cero a Siempre y todas estas como estrategias que van como posicionándose en nidos, ciertas experiencias Sí, artísticas en los barrios y sobre todo sí, sí. también algo que me gustó mucho que tú dijiste es que antes de mucho es el furor de los urbanismos emergentes y de todo ese tema del territorio, en muchos barrios incluso me ponía yo a pensar que yo nací en Manizales y ahí también hacíamos unas noches como latinoamericanas y donde poníamos música y sacábamos los parlantes y armaban unos ambientes festivos en los barrios bacanísimos. Y yo creo que eso pululaba en muchas partes ese tipo de apropiaciones que son como espontáneas y que tienen como un valor pues educativo muy grande, porque es que cuando hablamos a veces en estos programas acá de transformar la educación, estamos de transformar la ciudad también, porque es ahí Claro.
donde aprendemos muchas cosas. A mí me gustaría cómo podría la arquitectura seguir facilitando así, por ejemplo, en una suerte de universidad del futuro que nos la estamos imaginando, no estamos todavía como con tenemos un poquito como algunos centelleos de lo que queremos, pero todavía no tenemos en clave cómo podríamos utilizar de pronto los espacios urbanos para una experiencia así que sea bien radical de Real. aprendizaje. Eso es lo que me parecería a mí bien bacano, que la universidad fuera uno como, o por lo menos en un barrio, como hacer un prototipo, como cómo podría uno interactuar con varios actores para aprender y donde se pueda encontrar desde la fiesta, el arte, la ciencia, todo ahí, los laboratorios, Claro. el Pues yo, alimento. ¿sabes? Mm, Yo creo que digamos, hay una cosa que siempre se dice, la arquitectura es un escenario, ¿no? Al final la arquitectura es solo un escenario que te posibilita desarrollar una narración, una historia. Y si el escenario, digamos, no es adecuado, difícilmente, bueno, tú puedes contar una historia, pero no sé si vas a contar, qué sé yo, la Divina Comedia en un escenario completamente que te imposibilita llevar la narración, pues seguramente se puede contar, pero con demasiados tropiezos, digamos, ¿no? Y yo creo que en eso pasa con la arquitectura, o sea, la arquitectura te permite a ti, te facilita construir relatos, o sea, construir historias, porque al final uno está hecho de esas, o sea, la ciudad está hecha de las vivencias de uno, ¿no? O sea, mm, y de la memoria de uno, ¿no? En la memoria. Yo le decía a muchos de los estudiantes, nosotros tenemos la fortuna de estudiar una carrera donde no hay que ir, bueno, o sea, una metáfora, ¿no? No hay que ir a la biblioteca, usted sale a la calle y está lleno de libros, o sea, la ciudad es un libro, ah, usted puede ir leyendo, mirando en cada edificio entiende, pues si lo miras, si sabes mirar, pues puedes entender el por qué se hizo, qué pasó en ese momento de la historia, qué le gustaba a la gente, por qué los espacios son así, eso obedece a un momento cultural. Tienes todo eso y creo que cuando se habla de meter la ciudad como un espacio educativo, que es una cosa que incluso tú sabes que en Europa, pero en Alemania hay un movimiento muy fuerte que se hablan de estos espacios de medio ambientes educativos, donde ya no es el tema del colegio ajá, ni la universidad, sino que los niños deben tener, digamos, y en términos concretos, prácticos, es que se abren las aulas, se abren las bibliotecas, se abre el centro de cultura, se abre la cinemateca, se abre la ludoteca, se abren distintos lugares y los niños pueden ir de aula, o sea, tomar una clase en la biblioteca, tomar una clase en el salón de música, digamos, en el auditorio, digamos, del buenísimo. barrio. Entonces, claro, eso te cambia a ti porque no solo es que aprendes, bueno, aprende en el lugar, sino que también yo me ejercito como ciudadano, porque soy Ujú. un ciudadano practicante, estoy yendo, estoy mirando, me estoy comprometiendo, no estoy en mi burbuja, ¿no? Cerrado, aséptico, con guantes ahí en un taller, hablando de la ciudad con una maqueta, sino realmente estoy afuera y estoy experimentando, ¿no? Yo digo eso muy sesentero, ¿no? Porque ese es el planteamiento de los sesentas, ¿no? Muy de la arquitectura para todos los días, ¿no? Como decía el libro, ¿no? O sea, una arquitectura que realmente tú estás viviendo. Entonces yo pienso que una universidad, una universidad para el futuro, porque esa es una pregunta que también me había hecho muchas, ¿qué debería estudiar si yo me ganara el baloto? Mm, ¿Qué cómo montaría una universidad? ¿No? O sea, ¿qué ujú. sería una universidad? Entonces, Sí. sí, lo he pensado muchas veces, pues eso me pareció bonito cuando vi que tú estabas haciendo como este trabajo, porque pensaba así que es una cosa donde la gente tiene que salir los estudiantes, digamos, tienen que salir a la realidad, a trabajar con la realidad y no por ello dejar de soñar, que yo creo que eso es como es esa eterna dicotomía, ¿no? Que aparece en las universidades, es que si le enseñamos a los muchachos mucha realidad, no se les muere la utopía, digamos, ¿no? Mm, Pero yo creo que no, yo creo que lo que hay que darles las herramientas para poder para saber que es posible transformar la realidad. Entonces creo que una ciudad, una aula abierta, un mm. aula donde se compromete el espacio público, donde tú puedas experimentar, pero también donde puedas realmente llegar a tratar de trabajar y transformar. Que esos ejemplos que tú decías con tus estudiantes, Mm, fíjate que seguramente los debían marcado mucho porque no es solo pensar que lo pude hacer en un papel, sino, hombre, es que yo vi el efecto. claro. Funcionó o no funcionó, eso es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, vi el efecto, vi cómo la gente interactuaba, soy parte de algo mayor, no soy solo yo en mi salón con mi nota, mi preocupación de mi grupito, sino es que realmente lo que hago afecta a otros. Entonces, creo que una universidad del futuro sí tiene que ser una universidad que esté metida dentro de la ciudad. Mm, No, totalmente. sin, Así es que sin
y que con la posibilidad de aulas vivas y de residencias y de poder como de mayor movilidad y de mayor como de intervención como con personas que son distintas a nosotros, que tienen otras creencias, porque yo Claro, creo que, y yo creo que lo intergeneracional, a mí me parece la parte de los abuelos tiene que ser algo, como las personas mayores tienen que ser como algo importante dentro de esa infraestructura, porque me imagino espacios muy heterogéneos, pero que estén como orbitando es como por intereses, pero si hay un interés en astronomía en sí, esto, pues ahí pueden haber las personas interesadas más allá claro, de la regulación a veces como tan sí, estricta que se siente uno, porque yo también soy profesor universitario, pues en ciertos cursos pues hay como unas franjas pues homogéneas. Pero cuando sí, se piensa más radical así, pues yo creo que habrían otros conocimientos que no están ni siquiera en lo digital todavía, porque todavía están muy en el plano de la oralidad. Cosas que valdría la pena escuchar también en términos de historias y de narrativas y de formas también como se vivía antes también, para tener un poco más de conciencia histórica. Pienso yo un poco como en la conciencia claro, de histórica que... conciencia, mm, eso ese es importantísimo y creo que es una conciencia que no es solo por el tema de lo histórico. Yo trabajé mucho tiempo en patrimonio, ¿no? Cuando trabajaba en patrimonio. Y una de las cosas que a mí me quedó claro, digamos, con esto era que, porque siempre teníamos esta idea del patrimonio como lo antiguo, la memoria, pero no como una cosa, digamos, bueno, ya cuando la gente, digamos, ahora hay mucho más discurso de patrimonio, pero éramos que esta idea que el patrimonio es esa cosa así, digamos, ay, tan bonito, tan viejo y tan antiguo, y qué lindo, ¿no? Entonces, pero empezar a entender justamente que ese es un patrimonio vivo y que es algo funcional y útil. claro. Realmente no es un tema, no es un tema de memoria, de historia, sino es un conocimiento que es activo, es un conocimiento que puede ser aplicado y esto va desde la tradición oral, desde la medicina tradicional, Mm, desde las técnicas tradicionales de construcción, desde el conocimiento de todo tipo. Entonces, creo que eso es una cosa que los estudiantes deben entender que eso, digamos, no solo entenderlo, sino que lo puedan vivir, vivir esa práctica. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de arquitectura, un estudiante de arquitectura tiene que saber oficios, tiene que saber materiales, o sea, tiene que saber, bueno, también entiendo, y no por esto pensar que, no, ahora nos vamos todos a la totuma y a la cáscara de plátano y ahora solo vamos a construir con la palmita, ¿no? Porque pues la vida no es, la sociedad está cambiando, hay nuevos materiales, no hay cosas, pero yo sí creo que el hacer con las manos es una cosa fundamental porque es una manera de conectarte primero con las cosas, con algo que está fuera de ti y tener también la noción de que tú con estas manitas nomás eres capaz de transformar algo, ¿no? De verdad, o sea, que con unas manos que son tan frágiles en medio de todo, puedes crear algo, puedes cambiar. Entonces creo que, por ejemplo, esos cursos, esa universidad del futuro, pues es también importante entender que un estudiante debe llegar a transformar las cosas, a aprender de ese conocimiento, pero llegar también a transformar, ¿no? A transformar, no solo a perpetuar lo que ya está. No, claro. no hablo obviamente de lo malo, no, sino que también de lo bueno, sino que hombre, tú puedes llegar a innovar, a cambiar, sin perderte, porque al final eso es lo que va a pasar. Es que, por ejemplo, en arquitectura, si tú no conoces al usuario, si tú no conoces a la persona a la que le estás construyendo, si no te interesa el barrio donde estás trabajando, pues sí, pueden ser cosas que sean interesantes formalmente, pero ¿qué queda de eso? ¿Cómo la gente al final termina conectada, no? Ahí Mm. hay un vacío. O puede que al final la gente con los años termine adaptándole, ¿no? Pero creo que eso es algo que un estudiante debe tener vida real, digamos. Sí, a mí me gustaría, Fabiola, de pronto si nos pudieras comentar algunas de las experiencias, así como más que tú, sé que han hecho muchas, pero algunas que quieras refrescar que hayan sido como muy transformadoras tanto para ti como para las personas con las que se han hecho y como cosas que hayan sucedido y me gustaría de pronto animar de un pronto esa parte de la Pues conversación. Mm. Pues ahí, bueno, dentro de los trabajos que nosotros hemos hecho, Y hemos hecho ahorita están trabajos haciendo que algo de extramuros, ¿no? Que también es un proyecto que... sí, eso ha sido un proyecto que viene con un proyecto que llama La Escuela de Perú, que es un proyecto que es de digamos, como con artistas que están haciendo reflexiones, en este caso reflexiones sobre cómo también la ciudad educa y cómo también se debe pensar en el proyecto particular del límite, que el que estamos haciendo es cómo la ciudad plantea, digamos, la pregunta a Javier Vera, un arquitecto peruano, es cómo los límites de los colegios y los límites de ciertos entornos educativos se están comprando en barreras
que están separando la sociedad y creando una serie de divisiones y de efectos secundarios de seguridad, de descuido, de violencia, por la noción del muro, del cerramiento. Entonces, el proyecto este es una reflexión. Nosotros, aunque el proyecto que nosotros lo hicimos con niños muy pequeñitos, son niños digamos, de 6, 7, van ahorita con los del jardín, son niños que van de los 4 a los 7 años, son muy pequeñitos. Entonces, el ejercicio que se hizo era una reflexión sobre ellos, qué había más allá, qué es el límite, qué es cerrar algo, hacia dónde quiero, digamos, qué es lo que quiero ver cuando abro mi ventana. Esa es una de las cosas. Y bueno, todos los niños en general, la respuesta es un gran reclamo por la naturaleza, por lo verde. Pero a mí me pareció, este ejercicio, por ejemplo, me interesó, bueno, también lo tengo más acá reciente, es porque hay una cosa que era muy tremenda, o sea, es que hay una concientización y digamos, una clara conciencia a los niños, en el mal sentido, de que la ciudad debe tener muros y cerramientos. O sea, hay una idea, me sorprendía, eran niños de 6 años y que les decían, ¿qué quieres ver a lo lejos? ¿Qué cerraría tu colegio? Vallas, alambres de púas, y colocaban alambre de púas, cosas de seguridad. Era una cosa que algunos niños estaban muy claros. O sea, lo que hemos hecho los adultos, digamos, es generar pues todo eso que en un niño de 5 años ya está interiorizado. O sea, por ejemplo, esa reflexión del límite, que no solo es una reflexión, digamos, que ahí se ve artística, ¿no? Parece cuando uno ve la foto, pero detrás de eso, lo que pasa es que obviamente todavía, apenas estamos subiendo las fotos, todavía no se han hecho como los textos de lo que va esto, pero la reflexión es a ver que los niños están replicando en sus cabezas el modelo de ciudad que tenemos. Por ejemplo, el caso en Bogotá, en particular, una ciudad llena de porteros y de muros y de alambres de púas y de cámaras de vigilancia, considerando que eso es seguridad. Y eso me pareció muy particular. También una experiencia que me gustó mucho fue una que hicimos bueno, hay varias que me han gustado porque hay como a niveles de reflexiones urbanas, por ejemplo, en la Plaza de la Hoja, aquí en Bogotá, también que se trabajaba con niños que eran desplazados, esta idea de cómo los niños se sentían muy agredidos y muy tristes también de haber tenido que cambiar sus entornos naturales por estos entornos de este edificio construido y agresivo. Entonces, por ejemplo, había un ejercicio de dibujar, o sea, que la pregunta era, ¿qué veías cuando abrías tu ventana antes y qué veías ahora? Entonces, antes era, los niños cuando, además, una cosa que nos gusta mucho cuando trabajamos es trabajar y hablar mucho con los niños. Por eso también buscamos no hacer trabajos con grupos muy grandes, porque si uno no le pregunta, no puede hablar con ningún peladito, ¿no? Entonces los pelados empezaban a dibujar y decían, veía los pájaros, veía la abuela, la huerta, no sé qué. Entonces tú veías en el dibujo, está lleno de historias. ¿Y qué ves ahora? Carro, muro, no había nada más. Y ellos mismos estaban conscientes de que el lugar era horrible, ellos estaban conscientes, decían que era una cárcel. Entonces me impactó mucho porque también pienso que nosotros como arquitectos, en la culpa, yo como arquitecta en general soy muy autocrítica con los arquitectos, cosa que a los arquitectos en general no les gusta, porque a los arquitectos les gusta siempre, o nos gusta pensar que todo lo hicimos bien y que salvamos el planeta con nuestras lindas formas, pero no siempre pasa. O sea, también a veces hay una especie tristemente hay que llamarlo de arrogancia, que pensamos que eso es lo que quiere la gente, el deber ser de las cosas, ¿no? El deber ser de las cosas, que es producto de un proceso de aprendizaje, pero a veces también, que seguramente sí, muchas veces estamos resolviendo, estamos proponiendo cosas, pero a veces también nos convencemos tanto de que somos capaces de resolverlo todo, que se nos olvida hablar con la gente. No, pero yo tengo más claro que lo que usted quiera. No se preocupe, que yo sé que es lo que usted necesita. Entonces, por ejemplo, acá seguramente este proyecto había las mejores intenciones, pero ocurrieron muchas cosas, desde lo administrativo hasta también un poco entender el perfil del usuario, que generó una gran tristeza. Las personas quedaron con el lugar les genera tristeza, lo que ellos decían, les deprimía, digamos. O sea, pero imagínate que tú hagas algo para deprimir a la gente, o sea, eso es terrible. O sea, si me entiendes, diseña algo para arreglar y no, ¿cómo estás deprimido? Eso es muy frustrante, eso es muy frustrante. Entonces, ese proyecto también me impactó el tema de los entornos. También hay cosas que me han gustado, digamos, que he visto en estos trabajos, es la capacidad que tienen los niños para entender lo que los rodea. Digamos, una de las razones de Lunárquico es desarrollar como conciencia crítica del lugar y reconocer, digamos, las cualidades espaciales que hay. Que una persona sepa por qué no me gusta este lugar, o sea, qué es lo que pasa, o sea, cómo es.
O sea, no, la gente dice, no, me siento mal en este lugar, me siento... Bueno, pero ¿por qué? Exacta, no. Entonces, claro, el hacer la reflexión, claro, es el color, claro, es que no me puedo sentar, claro, es que... Si empezar a preguntarse por temas de color, de material, de texturas, entonces, pues hay muchos también talleres que se van a eso, digamos, a temas multidisciplinares, y me ha encantado descubrir la capacidad que tienen los niños de percibir las cosas, de percibir el espacio y de plantearse preguntas sobre, sobre cómo se usa el espacio distintas a las que usamos los adultos. Eso me parece muy, muy divertido, eso me gusta mucho. Y me gusta obviamente algo que es casi que por obviedad, la capacidad creativa de los pelados, ¿no? O Mm, sea, como de inventarse unas cosas o de plantear actividades distintas, ¿no? Nosotros tenemos unas actividades que, digamos, están muy sistematizadas, pero los chinos se plantean cosas muy diferentes, porque se toca uno y dice, bueno, vamos a ir a un parque. No, uno pensaría que llegan al parque con lo mismo, pero no, los parques son con isla, no sé, queremos un lugar para leer y que esté flotando y yo esté en el agua y esté leyendo. O quiero tocar música en un faro, ¿no? Digamos, o sea, son unas visiones muy poéticas de muchas cosas muy bonitas, la verdad. Pues de las experiencias, también experiencias de las habilidades, la mirada crítica que tienen. Por ejemplo, alguna vez hicimos un taller sobre un arquitecto mexicano ya fallecido del movimiento moderno que planteaba, digamos, cómo se dibuja en arquitectura moderna, ¿no? Muy al estilo de arquitectura moderna, su dibujo muy regular, muy calmado, y les dábamos a los niños los planos que habían en la mm. exposición con unos acetatos y colores y le decíamos, bueno, ¿tú qué le arreglarías al proyecto? No, esto colores, vegetación, naturaleza. Esa es una cosa, ¿sabes? Que me ha gustado entender, que en general siempre los niños tienen un reclamo por la belleza y por la naturaleza. Así no lo entiendan, digamos, desde, uy, sí, estoy haciendo reflexiones estéticas, ¿no? Pero los pelados siempre en el fondo hay un llamado por buscar la naturaleza y por buscar la belleza. O sea, Sí. siempre, cuando fuimos varias veces que hemos ido a barrios y cosas así, que uno piensa que la preocupación es otra, la preocupación es la belleza. El barrio es feo, el barrio es sucio, la sociedad los atormenta mucho. No es tanto por la funcionalidad, sino porque sea bello el espacio, que sea cálido, que sea, Exacto. y que también de pronto sea como proponga también escenarios para el juego, que es lo que a los niños les gusta y eso es lo que uno ve que siempre quieren, es como, siempre como la relación con el espacio, ellos son muy expertos porque pues lo juegan y le sacan el jugo a pequeñas Sí, partes, en eso sí nos dan a nosotros, ¿cierto? Por eso sería muy interesante. Yo hace unos años leí un texto de un filósofo francés que se llama Michel Onfray, que habla sobre Freddy, la sí, Universidad Popular y hay un sí, arquitecto que coge ese manifiesto y lo traduce en escenarios arquitectónicos. Me parece muy chévere para la universidad del futuro hacer algo similar, como tratar de pronto construir un texto a varias manos y de pronto como desde la arquitectura y no solo para diseñar solo un espacio, sino cómo sería, incluso también pensando con el tema de las tecnologías, porque esta universidad del futuro también tiene que tener claro. una apropiación de estas Interés. arquitecturas, del open source, del software libre, de las redes Sí, descentralizadas, de todo esto tiene que volverse parte incluso no conozco mucho los temas de las criptomonedas, pero también tendría que de pronto empezar a participar con cosas así que sean como, que puedan llevar a mayor participación de la ciudadanía en los temas, en la educación, en la salud, en el ambiente, exacto. eso es lo que estamos buscando, es un concepto que también vengo desarrollando, que es el de soberanía educativa, así como se habla de soberanía alimenticia, como que Sí, experimentos así como los que hubo allá en Reggio Emilia, que yo cuando veo hay muchas experiencias que son de los ciudadanos, que se juntan para diseñar y para llevar a cabo un tipo, exacto. más o menos eso es lo que estamos buscando, pero como no lo puedo hacer solo, por eso estamos invitando a Fabiola y a 100 personas más que están ahí No, para, que para, es para, para, para hacer el estupendo. experimento. Y en estos momentos que me parece que haces una pregunta, digamos, o esta, digamos, esta, sí, como este tipo de charlas, que es muy pertinente porque fíjate que todos los movimientos educativos han surgido tras grandes crisis. O sea, los giros, digamos, las inflexiones que ha tenido la educación han sido en momentos de crisis, ¿no? En momentos donde se ha cuestionado qué va a ser llevado, cuál es el papel que desempeña, qué es lo que queremos, porque claro, la educación es un proyecto de país también, o sea, es un proyecto de qué vamos a hacer y no solo de país, digamos, de Colombia, sino de país como sociedad, pero también como colectivo, como planeta, digamos. Y esas preguntas creo que son preguntas urgentes porque
porque tienes digamos, una serie de situaciones que están diciendo, yo creo que a gritos, que la academia se está quedando obsoleta. O sea, que la academia, tristemente, o sea, yo creo que ha sido la culpa de todos, supongo, la culpa de todos, de que son, de ser, bueno, como siempre, ¿no? No hay nada más conservador que la universidad, ¿no? Entonces, que se supone que es universal es lo más conservador porque los procesos, al pretender que está bien ser rigurosos, ser juiciosos, ser disciplinados, ser sustentados, tal vez adquiere una dinámica y unos ritmos que no, pues es que el mundo se está moviendo a una velocidad distinta, los chicos exigen otras cosas. Yo tengo estudiantes, yo en general les doy clase de arquitectura, bueno, de arquitectura y pensamiento moderno, de momentos históricos también, ¿no? Entonces, renacimiento, todas estas cosas. Y muchas veces los chicos dicen, no, profe, pero es que nosotros queremos como aprender otras cosas de, claro, obviamente también se les dan clases de cosas contemporáneas, pero ellos quieren es como más, yo creo la vida ya, profe, o sea, lo que ya está pasando, o sea, ya está, y sobre todo para que ellos el tiempo es más rápido, ¿no? Nosotros éramos más, digamos, más lento, no, no sé, el tiempo no era que era menos rápido, sino que, digamos, las estructuras eran demasiado rígidas. Más Y ahora las enciclopédico. estructuras, exacto, y como que tú sabías que para que algún cambio se diera, las estructuras son muy monolíticas, muy paquidérmicas. Cambio ahora los muchachos, por todo esto de la internet, de ver todas las cosas del mundo, de la capacidad que tienen de acceder para bien o para mal a todas las cosas, también quieren, yo quiero otro conocimiento, o sea, un conocimiento que me ponga en ejercicio. Alguna vez escuchaba una cifra bastante escandalosa que decía que, no, me acuerdo, no tengo la cifra, digamos, no es este dato el que digo, no es un dato real, pero digamos es como una metáfora de la que más o menos que del 100% de arquitectos que se graduaban, solo el 3% lograba ejercer realmente su profesión. Entonces la pregunta era como Está ¿qué pasando. pasa realmente? No, ¿y qué pasa con el resto de la gente? ¿A dónde migra, no? O sea, porque lo que Bien. yo veo y que me admiro la verdad mucho de esta generación joven, que no le pasó a la nuestra, es que para nosotros era muy difícil migrar de un lado a otro. O sea, era como que impensable, ¿no? O sea, como que esto es fracaso, digamos, ¿no? O sea, como que estás haciendo, no sé, bueno, no, arquitecto, hago página web y diseño camisetas. En nuestra época eso era, qué fracasado, ¿no? O sea, está fracasado, amigo, ¿cómo está haciendo eso? Pero los chicos de ahora creo que tienen esa gran ventaja, son capaces de migrar en distintas cosas y llevar los conocimientos de un lado a otro, y creo que eso es una cosa muy buena. Entonces creo que una universidad futura, Ah, digamos, debe permitir, digamos, que esto fluya con mayor plasticidad que lo que se está haciendo. Las universidades siguen siendo muy rígidas, muy sí, sí, no, y rígidas. tampoco los chicos ahorita se están viendo, como tú dices, en un camino así tan lineal y para toda la vida, sino que puede empezar acá, puede haber a los cinco Sí, años un corte que te haga virar para allá y como un nomadismo sí, mucho más sí, interesante que el que antes se pensaba que la gente tenía pues toda la vida un camino ya dado. Entonces eso tiene que flexibilizar también las maneras también. Incluso estamos pensando el currículo como viaje. Estamos pensando sí, el tema de abundancia educativa, lo que estamos hablando de la soberanía que te contaba, lo de las iniciativas territoriales como aula, ¿cierto? Y como la posibilidad de hacer residencias y viajar, si alguien quiere aprender con alguien, pues dirigirse allá y como tratar de que sea también un viaje y no como un poquito como en la lógica de este filósofo también Iván Ilich, que es tan potente para pensar lo de la desescolarización de la sociedad y que pues uno lo lee, él escribió eso en los 70 y uno como que todavía dice, esto todavía falta materializarlo, esas ideas de él. sí, Y él hablaba un poco de los bonos educativos, de incentivar el aprendizaje como por parte de la sociedad a que así no hayan recursos económicos, hayan posibilidades de aprender y que eso esté sostenido por la sociedad, que las personas que quieren aprender algo pues se puedan juntar con aquellos que saben y puedan empezar a crear esos intercambios y ese tipo de economías. Y eso yo creo que eso debería volverse algo como un derecho ciudadano para todas las personas por nacimiento, tener como el derecho a participar en su aprendizaje. Yo creo que eso cambiaría un poquito como ciertos problemas, incluso de salud pública que hay o de claro, inseguridad. Cuando hubo lo de las elecciones el año pasado, yo decía, tantas cosas en los espacios públicos, esto es lo que ya brindaría como seguridad a los ciudadanos, no se necesitaría como más policías, sino como más espacios en las localidades donde haya como más acción y más presencia, pero sin presencia pues se van volviendo espacios pues más peligrosos. Entonces pensábamos en esto, en esos temas para ir
para ir como dando las pistas e ir haciendo los pequeños experimentos, porque esto también en la Universidad del Futuro es una práctica experimental también como lunárquicos que estamos haciendo, es buscando cómo coger la comba al palo, ahí hay como unas intuiciones, pero sabemos que no podemos, y también derrumbar un poco esa idea de los hilos académicos y disciplinarios, donde sino como buscar que el estudiante pueda fluctuar, Mirar a si otros, necesita algo de moverse. derecho, si necesita algo de medicina, si necesita algo de esto, y vaya navegando así porque es su interés lo que va necesitando, no un mundo de cosas que de pronto, como tú dices, no van a utilizar porque pues si muy pocas personas están ejerciendo, pues ¿qué está pasando? No es un problema tanto de lo que se está enseñando, sino también de la sociedad como está diseñada y Claro, del que exceso, necesita sí, la la sociedad. sociedad. Hay una cosa que me parecía interesante un poco con el tema este de los oficios, ¿sabes? Mm, Que se hacía como una encuesta con la gente que trabaja en oficios, con los maestros de oficios muy digamos, muy maestros, muy expertos. Y la mayoría de ellos, o sea, uno pensaría que en su mayoría eran personas que se habían dedicado exclusivamente a su propio oficio. Y resultaba que no, que muchos de ellos habían hecho otras cosas. O sea, sí, no sé qué sé yo soy carpintero, pero también reparo carros, por ejemplo. Yo he sido carpintero, pero también cultivaba, no sé, o sea, en la vida habían hecho otras cosas y qué era lo que hacía, que ese oficio, bueno, pues voy a hacer un ejemplo falso, pero digamos, porque yo no sé carros, pero por ejemplo, bueno, arreglaba los carros y el manejar la tuerca de esta manera con tal cosa me ayudó que cuando trabajo en carpintería encontré una forma de que mi herramienta haga este movimiento. Entonces, los conocimientos que tú tienes de otras cosas te llevan al oficio, o sea, te llevan al oficio y te llevan a perfeccionar. Yo creo que eso es un poco como lo que está a veces mal entendido, o sea, que creo que a veces lo que nos enseñaban socialmente en ese pensamiento tan moderno y tan positivista era que si nosotros adquiríamos un conocimiento distinto al disciplinar, automáticamente eso iba a ir en contra de él o nos iba a sacar. Y todavía además, porque todavía escucho colegas que dicen, es que el arquitecto, ¿por qué tiene que estar hablando de sociedad? ¿Por qué tiene que estar hablando? Si eso no es arquitecto, eso es un antropólogo. Entonces ahí yo siempre digo, pero todos estos conocimientos enriquecen. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa mucho porque la gente siempre, bueno, ¿y tú qué te encasillas, no? Y pues sí, pues a mí me gustó el diseño, a mí me encanta, por ejemplo, el ejercicio de diseño me encanta, pero me encanta enseñar, pero me encanta la ciudad, pero me encanta, por ejemplo, trabajar con niños. Entonces es como que, uff, te veo mal, ¿no? O sea, como que no te decidiste en la vida, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó? O sea, eso no es conocimiento. O sea, si uno no tiene un conocimiento moderno, único, sí. entonces parece que todo fue fracaso. Entonces parece que no, o sea, como si justamente yo creo que ahí está la labor de creación, está en conectar lo que debe, yo creo que digamos, ese mundo, esa escuela de futuro que es enseñar a hacer la sinapsis entre todos estos escenarios para que Ujú. realmente puedas ser creativo, ¿no? Que es un poco lo que pasa por ejemplo, cuando hacemos talleres con los niños, digamos, los talleres, digamos, siempre los estructurados de una manera donde están siempre, hay como unos niveles que son la observación, siempre hay un proceso de observación, de experiencia, después de que viene el ejercicio experimentar sobre las cosas, ¿sabes? Primero miras qué hay alrededor, qué veo, ¿no? Empiezo a ser consciente de lo que me rodea. Luego hago ejercicios de experimentación, según el tema que se va a trabajar, pero siempre hay una experimentación, que normalmente arranca desde el cuerpo y normalmente es una experimentación que va a un ejercicio errático, prueba cosas, mira qué te gusta, oiga esta vaina por qué funcionó tal, y después de esa experiencia viene un momento creativo, digamos, ¿no? Y luego viene un momento de reflexión de qué hice cuando creé, ¿no? Y ahí justamente yo creo que eso es un asunto que es necesario, es empezar a pensar que ese punto de la experiencia, por eso el énfasis que yo le da al práctica experimental es que este ejercicio de experimentar es importantísimo, porque en esa experiencia que puede ser equivocada, que puede ser intuitiva, que puede ser guiada también, es fundamental porque ahí tú sabes, me equivoqué, hasta dónde puedo llegar, qué puede pasar. Ahí es donde me hago las preguntas realmente. Ahí es donde, si no me dejan experimentar, pues yo de alguna manera, y eso es una cosa que es un error creo que nuestros profesores, porque queremos que el alumno dé respuestas cerradas siempre. No se equivoque frente a algunos temas, ¿no? Entonces, nuestro deseo es de que siempre llegues a lo asertivo, a lo preciso, ¿no? A lo acotado, ¿no? Pero en la medida que el estudiante puede experimentar, pues puede dar respuestas distintas, porque he Mm. resuelto las cosas de manera distinta. Tu Entonces, experimentación es clave. la experimentación es fundamental porque al final así es como uno aprende en la vida a caminar, por ejemplo, ¿no? Mm.
Eso todo es, se daba como así por la repetición, el ensayo y el error y también sí, enseñar a ver el fracaso y el error como algo también, una potencialidad para el aprendizaje también, no como algo como, ay, no fui capaz, sino como eso te llevó a mirar una nueva técnica, un nuevo color, a sí, hacerlo de otra manera, ¿cierto? Es como lo sí. que hace que se Y, mueva uno del espacio. Mm. y da miedo decir, no, no, da miedo decir que fracasé. O sea, lo Mm. hiciste mal, no todo el mundo, además, ahora, estos son los tiempos en que todo el mundo es exitoso, maravilloso y genial, ¿no? Véate con que esa persona es maravillosa, esa persona es genial. O sea, todo es como un hiperbólico de Como que todo es perfecto. mucha idealización, sí. Sí, no, entonces cualquier cosa, o sea, todo es, no, esto es una cosa maravillosa. Es como que tienes que decir que todo es perfecto, te va súper bien, no todo, porque si no, entonces estás destinado a, ay, ¿cómo así te equivocas? Ay, te fue mal, qué maluco, ¿no? Yo te iba a preguntar a Entonces, ti, dentro de la historia de la arquitectura, de pronto, qué experimentos así como escolares o educativos, así como alternativos, de pronto podría uno revisar también como ejemplos para mirar, de incluso acá en prueba, Colombia, ¿cierto? Como de arquitecturas, como que uno diga, wow, se pensaron, porque es que uno ve también un atraso muy fuerte como en las instituciones escolares en los sí, diseños, sí, y uno sí, decir, tantos años que lleva la arquitectura y uno, igual pasa con las CPS y con muchas cosas, pero como cuando hubo la expedición pedagógica nacional acá, donde los maestros sí, documentaban, yo escuché la sé Escuela que, del Sol y la Luna en el Cauca y cosas que eran como otras cosas arquitectónicas y de construcciones con las cosas del lugar que para mí pues me habrían, si de pronto nos puedes contar o en América Latina sería chévere para saber un poco de esas pues yo historias. creo Mm. que a nivel latinoamericano, creo que hay una cosa que me parecía interesante, era o sea, que me parece interesante, son todos estos, digamos, son todos esos proyectos educativos, no necesariamente es exclusivo, digamos, pues digamos, partiendo de la escuela digamos, un poco como ese movimiento de liberación de empezar a acercar, ¿no? De acercar a las personas a reconocer sus entornos. No digo en un discurso de que el nacionalismo, la totuma, la tierra, porque es que esto soy, sino de ser consciente primero de lo que te rodea y luego y en esa conciencia poder también conectarte hacia afuera. Yo personalmente, la verdad, no soy muy arraigada a esos discursos que son hipernacionalistas. No, no sé, me parece que uno debe tener la mirada muy acá, pero también la mirada en el planeta, en lo que está pasando, porque Mm. también hay muchas cosas que se hacen por fuera que son muy interesantes. Sencillamente se pueden adaptar y entender acá, como nosotros podemos sacar y mostrar acá los trabajos que se han hecho. A mí los trabajos de las escuelas talleres, no porque haya trabajado en una escuela taller, sino en general antes de que trabajara, porque las escuelas talleres son unos modelos de igual muy viejos, ¿no? Son noventeros, prácticamente ochenteros, prácticamente. Mm. Me parecen que son muy interesantes porque es dedicarte a aprender algo con pasión, a hacerlo y son adaptadas a los lugares. Entonces, esos procesos me parece que son muy interesantes porque son procesos como desde la tradición medieval, ¿sabes? En que tú aprendes un oficio, aprendes directamente con el maestro, estás evolucionando en un oficio, pero también pues con incorporar de que tú estás en un momento, en una ciudad que tiene una vocación, entonces aprender recuperar eso, me parece muy interesante esa dinámica, ¿sabes? De unas personas que de pronto llegan sin saber nada y que empiezan no solo a aprender a hacer algo, sino que es que aprenden a conocerse a sí mismas, volverse seguras de ellos. Me Mm. parece que eso me parece interesante. A nivel en las historias de la arquitectura, creo que siempre me ha impactado mucho todo el tema que fue el movimiento digamos, toda ese cambio digamos, en la educación, digamos, contemporánea de las escuelas de la Bauhaus y Cutemas, ¿no? Cutemas en Rusia, porque también eran esos momentos de experimentar, Mm. de, bueno, vamos a crear algo nuevo, no porque haya que partir entre cero, sino porque es, bueno, quitémonos un poco el formato, resetémonos un poco y empecemos a experimentar con materiales, con lugares, además porque el contexto es en un mundo muy precario, en un mundo de posguerras, ¿no? O entre guerras, ¿no? Más bien, cómo tú puedes empezar a decirle a la gente muy joven, con lo que hay podemos arrancar, o sea, nosotros podemos arrancar con esto, puedes empezar a pensar que no todo el mundo, no todo funciona así, sino que hay unas cosas distintas. Esa idea como de piensa un poco, rompe un poco el formato y lánzate, Ujú. pero lánzate de una manera, digamos, con mucho... Eh,
de una manera analítica, al final me parece una manera analítica, me parece que son movimientos muy interesantes, me parecen interesantes, bueno, el movimiento, obviamente todo de Ray y Emilia me parece una cosa Mm, fascinante, mm, pero en general creo que lo que me encuentro común es de todos ellos, que lo que me gusta es porque al final está siempre la experimentación con los hechos, con la materia, digamos, con las cosas, ¿no? Es hacerle. Yo una vez, ¿sabes? Que una vez veía, porque no sé, bueno, estaba viendo todos estos, me gusta mucho ver estos documentales de cómo se forman los niños en distintas partes del mundo. Me gusta ver muchos documentales sobre infancia, mm, de cómo hacen cómo viven los chinitos en distintos, con sus problemas, con todas las cosas. Entonces, veía una cosa que me parecía muy bonita sobre los niños en las estepas siberianas. Entonces, ¿cómo educaban a un niño en una estepa siberiana? Pues claro, 40 grados bajo cero, pues así todo nublado, el peladito camino. Y una educación que yo decía es fascinante porque aquí, por ejemplo, la labor de los padres era una labor orientativa, nunca era una labor de meter. Entonces, la escena, por ejemplo, no sé, el pequeño Igor tiene que a los 9 años ir a estar con su papá como una semana metido en la mitad del hielo, digamos, donde lejos. Tenía mm. que aprender a construir su iglú porque si no el niño se muere, ¿no? Era así, ¿no? Y más o menos el niño se podía morir. Entonces el papá, pero el papá no era, mijito, haga esto, sino el papá lo veía haciendo y el niño hacía, el papá pronto cogía la herramienta, mostraba, o el papá se sentaba a ver, por ejemplo, un momento como monta caballo, pues que el papá occidental estaría, mira, que se cae, que no sé qué. Y el papá apenas lo miraba, el niño trataba de, no estaba montando, estaba como enlazando un caballo. Y el papá lo miraba y de pronto el chino se equivocaba, el papá ni lo gritaba, ni le decía no, ni le decía, eres genial, sino el papá lo miraba y le decía, como que le hacía algunos gestos, ¿no? Supongo. Y el chino seguía y hasta que lo lograba el niño, y era una cosa como tan orgánica, ¿sabes? Ese aprendizaje, que eso me parecen fascinantes, esos aprendizajes que son orgánicos, ¿no? Esos Mm. aprendizajes que no hay tanta estructura, sino es ver. O sea, es que tú aprendes viendo, no Sí, hay de otra. eso yo lo noté mucho cuando viajé mucho a ver algunas experiencias de modalidad propia, de educación así como indígena acá en Colombia, de que ahí habían algunas experiencias de los niños que rompían un poco con todos esos esquemas del desarrollo psicológico, porque ya muy pocas edades ya trepaban a árboles, flotaban en río, y yo decía, wow, ¿cómo así esto? Sí, Incluso también, pues uno ve también en las historias también de ciertas comunidades que incluso que los nómadas del mar que han ampliado su vaso para poder como poder hacer las apneas, como que el cuerpo mismo también se reorganiza, la cultura y lo físico están interactuando todo el tiempo y coevolucionando como nos ha mostrado la historia. Y yo cuando veía eso y no veía tanto la sobreprotección también que hay mucho en lo urbano frente a los niños sí, en otras comunidades, no hay tanta, que yo siento que eso es una de las cosas problemáticas ahorita, mucha sepsia, mucho mucho miedo, mucha cuidado, sí, sobreprotección y eso para la experimentación es algo muy peligroso fatal, porque no, claro, los niños ya cogen ya algún material y tienen muchos miedos ya también de los padres de que esto se ensucia, ensuciarse, de que ay no se no, que pueden yo no me hacer ensucio esto, las manos, ya como muy metidos en un rol que no corresponde y que tienen un peso muy fuerte. Entonces yo creo que ahí también en la educación de los adultos, pues tiene que haber una buena también, pues es, formación para poder como que suelten, porque a veces me ha pasado muchas veces es que muchas veces los que más ponen trabas son los padres también, porque jalan es para el modelo como antiguo, no los modelos sí, experimentales. Cuando sí, ven que están sí, pasando, pero ¿y eso para qué? Como que no hay como esa conciencia de que eso que está pasando es importante. Entonces, ven es desorden, ven suciedad, vienes caos y en ese caos es lo que están pasando son muchas cosas. Me ha pasado sí, mucho eso como es profe. cierto, no, Mm. sí, sí, te entiendo, porque lo hemos visto que uno está diciendo, bueno, para hacer eso, y son los papás los primeros que no quieren que digamos, y es curioso porque nos meten a cursos de aprendizaje, digamos, artístico, libre, y eso, y uno dice, y cuando llegan allá, no, porque el niño no está pintando el tiburón rodeado de colores, Exacto. porque el niño no está dibujando el Mickey, porque el niño, no le pidas, además no le pidas tanto, ¿no? Como cuando yo creo que sí, digamos, yo creo que en el momento que la persona siempre interactúa con su realidad, es el momento cuando tú más aprendes. Es que porque en ese momento se te paran todas las antenas porque estás realmente resolviendo problemas reales, del Mm. tipo que sea, ¿no? O sea, sean artísticos, sean sociales, sean físicos, ¿no? Pero es el momento que estás relacionando y pensar en esto que tú decías de estas escuelas, de ese cambio, pues
de una escuela, para decirlo, digamos, de una escuela del futuro, es que piensa que, por ejemplo, en las calles, cuando tú decías, pensaba cuando te estás viendo en las calles que ocurren tantas cosas y que Mm, hay tanta vida, y cuando tú vas un domingo a un barrio y hay tanta vida, toda la gente está tratando de hacer afuera algo, ¿no? Así sea mirar a ver qué están haciendo los otros. mm, Piensa que si en una sociedad, por ejemplo, donde los chicos, sobre todo la gente joven, ¿no? La gente joven ya no es tanto niños, sino más bien los muchachos jóvenes, esa idea de que si tú tienes un espacio donde puedas hacer cosas y puedas mostrarlo, la gente la motiva para hacer vaina. O sea, realmente, por ejemplo, cuando hay de esos procesos de, no sé, de desvincular a los chicos de pandillas o de conflictos, los estás poniendo a hacer fútbol, pero aparte de que el ejercicio del fútbol o digamos, lo que hay de sano en esto, o de aprender algún oficio, es en el momento en que tú al final tú te sientes reconocido, es sentirse, oiga, yo fui el que metí el gol, o todo, no sé, las chicas o los chicos me están mirando jugar fútbol, claro, o estoy reconocimiento. pintando esto, y todo, entonces es como que cuando todos nos vemos que podemos llegar a estar en un escenario, o sea, todos podemos subirnos al escenario, no solo ser necesariamente espectadores, sino podemos subirnos al escenario, y el subirnos nos da cierto nivel de gratitud personal y gratitud social, Mm, pues yo creo que eso también desestimula mucho que la gente quiera, como quiero destacar, volviéndome el machote, el que pega, el que agrede, el que violenta, ¿no? Porque como no tengo otros mecanismos para que me reconozcan al final, entonces, pues fácilmente las muchachas y muchachos pueden caer en ese nivel de fragilidad, es de sentirse reconocidos. Al final siempre es cuando, no, yo quería tener una pandilla de alguien que me quisiera, no, yo quería, si al fondo hay algo que si la escuela del futuro deja que todo el mundo pueda mostrar algo de lo que sabe, claro. seguramente estaríamos un poco más tranquilitos. Sí, yo te iba a preguntar una última pregunta. Pues uno ve como en la historia y ve un poco la historia de la técnica y de la historia de las civilizaciones y ve pues que en pocas generaciones hemos pasado como de contextos rurales a los urbanos, a poblamientos como más densos como Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México, en estas ciudades que son como, ¿cuál sería como a futuro pensando así? Lo que vendría, pensando un poco pues en el pico también de las energías, que también pues ya han hablado mucho, y en lo del cambio climático, como en términos del urbano, ¿qué se está pensando en términos de de la ciudad? ¿Para dónde va o hasta dónde va a llegar? ¿O cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser los límites planetarios en los cuales el diseño va a empezar a diseñar? ¿O cómo pensarse un poquito como el tema eso de, ya en términos de una escala ya más planetaria, el diseño como de las ciudades en medio como de todas esas circunstancias, incluso en medio de las guerras que están ahorita viviendo en Palestina, como aquí hay muchas cosas, la pandemia, Sí, ciertos temas que son como que nos conectan a todos y que muestran que los modelos así como tan hiperdensificados como que las soluciones se vuelven como más difíciles. No sé si de pronto eso en claro. las escuelas de urbanismo y de qué se está reflexionando ahí, como para... Pues yo creo que hay como dos, digamos, hay como hay muchas líneas, bueno, en temas urbanos yo creo que hay muchas líneas y reflexiones sobre las ciudades, ¿no? Sobre estas megaciudades, ¿no? Que digamos son unos dispositivos inmanejables, ¿no? O sea, como, pues como en la historia, ¿no? Los grandes imperios se tuvieron que fracturar porque ¿quién los maneja? Y estas ciudades son casi que manejan, las escalas de estas ciudades, digamos, las ciudades que funcionan y uno dice, uy, no, en Europa pues es que esta ciudad es tan perfecta, pero son ciudades pequeñitas, o sea, Ujú. son ciudades como Manizales, son ciudades como Sí, sí. Medellín, pequeñitas, y entonces pues claro, todo funciona porque tienes un control y unos recursos que te permiten, pero yo pienso que pero las megalópolis, por decir, Mm, por ejemplo, estas megalópolis asiáticas, pues a pesar de que haya también mucho desarrollo, pues también todo va al colapso, no puedes controlar por un tema climático, por un tema de movilidad, por un tema de mm, dotación de infraestructuras, es muy difícil generar un control. Yo pienso que y ante el cambio climático y ante la inminencia de la crisis que vamos a tener dentro de mm, un par de décadas, que yo estoy muy de acuerdo con el de crecimiento, la verdad. Creo que eso es mm, como urgente, pero creo que es muy difícil generar de crecimiento si no hay una cultura de entender primero que somos tan horizontales dentro del plano de la naturaleza, ¿no? Sin ninguna relevancia, sino como un todo armónico
creo que una ciudad, digamos, una ciudad solo podría, digamos, una ciudad al futuro debe funcionar si realmente está en armonía con el tema de la naturaleza, sin pensar por eso, que es que vayamos a la selva, porque si no la terminamos destruyendo, sino tratar de bajar totalmente digamos, el nivel de consumo y de necesidades que al final están muy marcadas por las necesidades que nos construyó la sociedad de consumo, ¿no? Es un Ujú. montón de cosas que no necesitamos, pero rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, creo que eso sí es una cosa que las ciudades, pues ahora hay unas cosas en arquitectura que se están hablando mucho de estas arquitecturas ecológicas, arquitecturas sostenibles, Mm. arquitecturas ambientales, pero a veces también pueden tener esa dualidad como cuando hablan de los vehículos eléctricos. Uno Exacto, dice, pues qué maravilla, pero bueno, pero lo también mismo. que cómo estás haciendo el chip, cuáles son los problemas que está generando para la extracción Sí. bueno, de estos materiales, tal, o sea, generar problemas ambientales, problemas sociales. Entonces yo creo que debemos es, tratar de buscar unas aglomeraciones menos pequeñas, más, digo, más controlables, más medibles. Todas Mm. las utopías urbanas en general, por ejemplo, en la mayoría de las utopías son hechas para cantidades de población. Por ejemplo, todas las utopías que hicieron en el 19, en el 20 eran para 1 millón de personas, para no sé qué, porque sabes que no, después cómo controlas eso. Es muy Exacto. difícil. Pero no sé, yo creo que el problema nuestro es que somos una especie invasiva. O sea, no somos demasiados. Sencillamente no cabemos un asteroide que acabe el planeta. Ah, no. Ah, no, eso no se dice en nada, televisión. No, creo que, pero creo que obviamente la arquitectura sí tiene que ir hacia eso y dejar de tener tanta fe en la tecnología como que es Sí, lo único que nos puede resolver. Que lo que nos demostró la pandemia es que cuando se acababa un chip en un lado del mundo, pues se fregó la otra mitad del mundo. Entonces, yo creo mm, que también debemos aprender a saber que podemos hacer las cosas con las manos y no todo tiene que ser una máquina que nos hace algo, porque mm. estamos llevados. Y para en tiempo de la enseñanza de la arquitectura se va a ver afectada también un poco por la inteligencia artificial y esos temas también, seguro, ¿cierto? Por muchos de los diseños, ahorita ya diseñar un código como que la automatización, como Sí, que eso no va a tener como un descanso, sino que va a seguir. Yo es lo que va a siento, seguir. va a seguir y con costos altos y ahí es otro, es un tema ya muy grande, nos vamos a meter por eso porque ya se va acercando la hora del encuentro. Pero bueno, Fabiola, me Ay, sí, pareció muy Andrés, pero qué chévere. agradable la Muy conversación. chévere la conversa contigo. Si quieres de pronto algo para cerrar y ya con eso ya terminaríamos ya la conversa. Algo que de pronto no No, te preguntaba y que quisieras decir o algo de lo que viene. nos preguntaba no, pues creo que no, tal vez lo que quisiera decir es que sí tiene sentido educar a los niños y educar en los colegios en el tema de arquitectura, porque creo que esa es una pregunta que normalmente la gente se hace, es ¿para qué le enseño a mi hijo arquitectura si no va a ser necesariamente arquitecto? ¿Para qué lo que yo siempre digo? ¿Para qué le enseño arquitectura si el niño no me va a presentar una maqueta en Navidad? En cambio, si hace música, pues sí me va a salir con una cancioncita en Navidad. Está más linda. Entonces creo que sí es importante que la gente vea que la arquitectura es una cosa, un conocimiento tan transversal y tan multiverso que realmente es necesario concientizar a los niños, aprender así con la misma necesidad, porque es una forma de comunicarse de estar en el mundo. Y así como la gente dice, uy, es importante escribir. Y si tú escribes mal, te da pena decir, ay, pucha, tengo un mal error de ortografía, qué pena, yo no sé escribir. Pero a la gente le importa un carajo saber si sabe dibujar o no, y piensa que eso no es importante, piensa que eso no es útil, piensa que entender el espacio no es importante, pero eso para qué. En Mm, cambio, si le parece grave, no sé, o de pronto no tener una habilidad de cantar, una cosa así. Pero las personas consideran que la arquitectura no es un conocimiento necesario. Yo creo que sí es muy importante porque es comprenderte como una persona que está en un mundo construido. Estamos en un entorno construido y hay que comprenderlo claro, como lenguaje. claro. Ah, bueno, Fabiola, qué alegría entonces. Entonces con esto Bueno, ya damos pues como muchas cerrado la gracias, sesión y Andrés. bueno, estamos ahí Bueno, en pues que te contacto vaya para cualquier bien. cosa. Seguiré viendo tus charlas, que me he visto un par y me ha gustado mucho también. Estoy Sí. viendo. Ahí seguimos y te voy Sí, contando pues sí, cómo va evolucionando el proyecto. Ahí pues estamos claro. haciendo unos encuentros mensuales virtuales con algunas de las personas que han participado en la serie y también pues, estamos buscando, no sé, de pronto para el otro año hacer un festival, el primer festival de la Universidad del Futuro, a ver cómo qué nos podemos inventar también
con las personas. Entonces ahí te Pues voy contando cuenta cómo, conmigo. bueno, Sí. un Bueno, abrazo. entonces que te vaya bien. Chao.